Palestina, tierra santa para los fieles de 3 religiones. Lenguas y panoramas cuyos nombres resuenan en la imaginación y en los corazones de millones. Políticamente, Palestina estuvo bajo la autoridad británica desde julio de 1922 hasta mayo de 1948. Árabes y judíos vivían allí lado a lado, no siempre en perfecta armonía, hasta el momento en que Gran Bretaña renunció a su mandato de la Liga de las Naciones. Un nuevo problema, un éxodo de casi 1 millón de refugiados árabes. Impulsados por los combates de sus hogares y sus tierras, los refugiados se agolparon en las ruinas, usando incluso lo más precario como refugio. 750.000 refugiados árabes palestinos viven en tiendas improvisadas en el desierto del Sinaí en Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Los campamentos están gravemente superpoblados y los refugios ofrecen poca o ninguna protección contra los elementos. El territorio al sur de Palestina, conocido como la Franja de Gaza, y esta estrecha área de tierra a lo largo del Mediterráneo, hay 250.000 refugiados apiñados en un espacio de solo 22 millas de largo y 5 millas de ancho. Esta no es una solución permanente. El restablecimiento de los refugiados es un problema para los gobiernos y está más allá del alcance, así como de los recursos de la Cruz Roja. Las raciones diarias suman solo 1.400 calorías por persona, 300 menos de las necesarias para sostener la vida durante un largo periodo. No va a ayudar a disminuir que la tasa de mortalidad de hace unos meses, un promedio de 120 muertes por noche, aumente aún más. Sin seguridad, las vidas de estos habitantes de los campamentos deben permanecer truncadas. Solo la rehabilitación en una verdadera base internacional puede proporcionarles un futuro. La mayoría de las películas pueden transmitir los vientos helados del monte Ormón mientras soplan sobre tiendas impecables en Siria, o las lluvias se convierten las viviendas en lodazales en la temporada de lluvias en Líbano, ni el sentimiento de derrota, incluso de aquellos que están tratando de olvidar. Pero esta película cuenta una historia que hasta ahora apenas se ha contado fuera del mundo árabe. Esas fueron las palabras de Dorothy Thompson, expulsada de la Alemania nazi en 1934 por hablar en contra del fascismo. Para 1950, ella estaba advirtiendo al mundo nuevamente, esta vez sobre los refugiados de Palestina y sobre un nuevo sistema de poder que se estaba formando en Israel, que decidía quién pertenecía y quién no, mientras muchos miraban hacia otro lado. 1950 no fue solo otro año, fue cuando las tiendas se volvieron permanentes, cuando pedazos de papel decidieron quién podía quedarse, quién tenía que irse y quién nunca sería permitido regresar. La ayuda mantenía a la gente respirando, el sistema los mantenía fuera, esas reglas no terminaron. Se endurecieron en la vida cotidiana. Permisos, registros de propiedad, fronteras, puntos de control. Generaciones después, más de 5 millones de palestinos todavía están registrados como refugiados, y la mayoría de las personas en Gaza son sus hijos o nietos. Si eso es temporal, ¿cuántas generaciones lo hacen permanente? Comenzamos 1950 bajo un armisticio, no paz. La línea verde es una línea de alto el fuego. Comisiones mixtas de armisticio, presididas por oficiales de las Naciones Unidas, con ambas partes en la mesa, registran quejas, investigan incidentes y emiten fallos. Los campamentos y sitios de tránsito ya están funcionando a gran escala. Esto es lo que realmente cambiará este año y cómo impactará en la vida diaria. Algo cercano a una vida normal comienza de nuevo para estas personas que la guerra ha obligado a abandonar sus hogares. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ayudado, pero esta no es una solución permanente. El restablecimiento de los refugiados es un problema para los gobiernos y está más allá del alcance, así como de los recursos de la Cruz Roja. Sin seguridad, las vidas de estos habitantes de campamentos deben permanecer limitadas. Solo la rehabilitación en una verdadera base internacional puede proporcionarles un futuro. Primero, las leyes que reescribieron la vida diaria. En marzo, la ley de propiedad de ausentes colocó la tierra etiquetada como ausente bajo un custodio estatal. En julio, la ley de la Autoridad de Desarrollo pasó esos archivos de la cadena del custodio a la Autoridad de Desarrollo, a los organismos estatales o al Fondo Nacional Judío. También en julio, la ley del retorno abrió las puertas para la inmigración judía y su procesamiento. En las ciudades, los apartamentos registrados como abandonados se asignan a los nuevos llegados bajo poderes de emergencia. En los pueblos, las tierras agrícolas se integran en planes de desarrollo. Un ausente presente puede estar físicamente dentro de Israel, pero legalmente ausente de su hogar original. El título aún está con el custodio. El acceso a un huerto puede depender de un permiso diario que fija la ruta y las horas. Los partidarios en el Knesset llaman a esto consolidación. Los críticos advierten que legaliza el despojo. El 1 de mayo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
UNRWA se hace cargo de la ayuda, raciones, escuelas, clínicas y programas de trabajo hasta que haya un acuerdo político. Parece un gesto inútil para un hombre adulto cuidar de un huerto tan poco gratificante, pero cualquier cosa que crezca es un bocado más de comida para la familia. Los niños sienten una incertidumbre deprimente sobre su futuro. Nadie parece tener la respuesta a la eterna pregunta: ¿por qué tenemos que quedarnos aquí? Sin un hogar, juguetes familiares, no tienen nada para aliviar su aburrimiento, excepto la escuela. La educación de estos niños es uno de los aspectos más importantes del problema de los refugiados árabes. La donación de solo una pizarra significó que se pudiera iniciar una nueva clase. 100% al aire libre cuando las temperaturas del desierto lo permiten. Dos números muestran la escala, alrededor de 750.000 en las listas y un registro inicial cercano a 957.000, luego corregido como un sobreconteo. Para fin de año, más de 60 escuelas están abiertas. Las administraciones anfitrionas coordinan con UNRWA. Egipto administra Gaza, Jordania administra Cisjordania. En varias ciudades, las dotaciones WACS proporcionan aulas o terrenos para clínicas. Los toques de queda y permisos moldean las oraciones del viernes, las distribuciones de alimentos y los horarios de las clínicas. El registro es una herramienta administrativa. Decide quién recibe raciones y un asiento en clase ese mes. No captura todos los casos. El sionismo es un proyecto moderno de construcción de Estado político descrito por sus propios líderes en el lenguaje de asentamiento, transferencia y soberanía. El judaísmo es una tradición espiritual diversa, ortodoxa y reformista, sefardí y mizrahi, cochín y bene Israel, y comunidades judías negras, incluyendo etíopes, beta Israel. Dentro de la vida judía siempre ha habido voces disidentes, algunas religiosas, algunas políticas, algunos grupos modernos de derechos humanos. Así que a lo largo usaré términos claros: pueblo judío, comunidades judías, la fe judía. Y si una fuente histórica usa un lenguaje que no encaja hoy, lo señalaré como lenguaje de época y lo traduciré en palabras simples. Al otro lado de la línea, la administración se endurece. Jordania formaliza la administración de Cisjordania en abril de 1950. El reconocimiento varía según la capital. Los tribunales y municipios funcionan bajo órdenes jordanas. Egipto administra Gaza sin anexión. La vigilancia fronteriza se endurece y los regímenes de permisos de trabajo se expanden. Jerusalén permanece dividida, el oeste bajo control israelí, el este bajo administración jordana. La puerta de Mandelbaum es el principal cruce civil. Un pase decide si puedes llegar al trabajo, la escuela, un hospital o una cita en el tribunal. La vida diaria se rige por reglas superpuestas. La resolución 194 sigue siendo el punto de referencia civil, retorno para aquellos dispuestos a vivir en paz, compensación para aquellos que no regresan y por pérdida o daño. Bajo el gobierno militar, los ciudadanos palestinos necesitan permisos para trabajar, estudiar, clínicas y servicios religiosos. Los tribunales de la Sharia mantienen la jurisdicción del Estado familiar para los musulmanes. Las comunidades cristianas, latinas, ortodoxas, armenias y otras mantienen parroquias y escuelas. Las familias drusas y beduinas se adaptan a nuevos puntos de control y rutas estacionales. En algunos vecindarios, los círculos Ahmadiyya y sufíes siguen las mismas ventanas de permisos que todos los demás. En un campamento, una madre hace fila al amanecer por aceite y harina. Su hija camina a una escuela de campaña. El día de vacunación significa una larga espera en la clínica. Las filas de cupones se extienden hasta la tarde y una ventana de ración perdida significa pedir prestada harina hasta la mañana. Para los refugiados que duermen al aire libre, el refugio tuvo que ser improvisado. Se levantaron tiendas de campaña y se emitieron más de 150.000 mantas. En cada uno de los centros de distribución, los refugiados vienen regularmente por sus raciones. La comida se compone de arroz, aceite, grasas y las verduras secas y harina, que proporcionan alrededor de 1.300 calorías al día. No es mucho, pero es suficiente para vivir, y al menos mantiene el cuerpo en buena salud. Es en burros o camellos que esta ayuda del extranjero se lleva a casa a refugios improvisados, y la tragedia de casi 500.000 de personas sin hogar se alivia a través del esfuerzo de la Cruz Roja Internacional y los países que han contribuido. Los niños encuentran su camino a la escuela. Cada pueblo tiene su dispensario clínico, donde la enfermedad se diagnostica y trata continuamente.
Algo cercano a una vida normal comienza de nuevo para estas personas que la guerra ha obligado a abandonar sus hogares. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ayudado, pero esta no es una solución permanente. El restablecimiento de los refugiados es un problema para los gobiernos y está más allá del alcance, así como de los recursos de la Cruz Roja. Sin seguridad, las vidas de estos habitantes de campamentos deben permanecer limitadas. Solo la rehabilitación en una verdadera base internacional puede proporcionarles un futuro. Jugadores externos moldean resultados a través de declaraciones, votos, presupuestos y entregas. El 25 de mayo de 1950, la Declaración Tripartita de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia promete moderación en las transferencias de armas y oposición a cambiar fronteras por la fuerza. Podemos medir las promesas contra la entrega, las afirmaciones de protección o desarrollo frente a los instrumentos reales utilizados, leyes, cuotas, presupuestos, votos y lo que la gente en el terreno realmente recibió. A principios de 1951, las leyes de tierras y población de 1950 de Israel están en vigor. La administración de Cisjordania de Jordania está activa. Egipto continúa administrando Gaza. UNRWA ha completado su primer año completo de ayuda y escolarización y las comisiones mixtas de armisticio siguen registrando casos fronterizos semana tras semana. En 1950, lo que se llamó una crisis temporal se endureció en un sistema. Los permisos reemplazaron la libertad de movimiento, los archivos de propiedad reemplazaron las llaves, las fronteras cortaron días ordinarios. Las tiendas se convirtieron en estructuras y las estructuras comenzaron a sentirse permanentes. Esas decisiones aún moldean la vida generaciones después. Los nombres cambian, los mapas se redibujan, pero la maquinaria de control sigue funcionando. El borrado escrito en la ley, aldeas vaciadas y renombradas, verdades enterradas por poderes globales y medios de comunicación. 1950 no quedó congelado en el tiempo. Lo temporal se volvió permanente, las puertas nunca se reabrieron, y hoy Palestina está llena de sus hijos y nietos, mientras la erradicación sistemática se desarrolla en tiempo real, mientras las mismas élites que lo ocultaron durante décadas ahora se presentan como salvadores porque la negación ya no es posible. Como advirtió Dorothy Thompson entonces, esta película cuenta parte de una historia que apenas se ha contado fuera del mundo árabe. El documental de 1950 Sons of Sorrow captura esa realidad. Es incómodo, vital y deja que el registro hable. ¿Has estado viendo Protaion? Si esto te ayudó, por favor comparte, comenta y suscríbete. Más ojos hacen que la verdad sea más difícil de ignorar. Mantente curioso, sigue aprendiendo y cuídate.